Bueno, muchachos, entonces entramos en nuestra última, eh, en nuestra última clase. Vamos a hablar en términos generales del metabolismo del ejercicio. A ver, resulta que hay un proceso específico a nivel musculoesquelético para iniciar eh, la generación de ATP durante el ejercicio. Y siempre este proceso se va a mantener. Y este proceso inicia con un primer sistema que aporta energía. Ese primer sistema se llama sistema de fosfágenos. Dura entre 10 y 15 segundos máximo. Algunas otras referencias son entre 10 y 12 segundos. Otras referencias entre 8 y 12 segundos. Siempre vamos a encontrar algunas referencias, pero el rango está entre 10 y 15 segundos. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, un corredor de 100 metros planos, de 100 metros lisos, va a generar toda su energía a partir de ese sistema fosfágeno. El récord mundial de los 100 metros planos está en 9.58 segundos. ¿Qué significa esto? Esto significa que el 100% de la energía de este corredor, y en general, muchachos, el 100% de la energía de todos los corredores de 100 metros planos, de 100 metros lisos, van a estar dadas por este sistema de fosfágeno. O sea que al menos durante la competencia, ojo lo que les estoy diciendo, durante la competencia, este personaje, este deportista, solamente va a utilizar ATP del sistema de fosfágeno. Hay un segundo sistema, que es el sistema anaerobio láctico. Este anaerobio láctico dura, cuando finaliza el sistema de fosfágenos, y hasta unos 80 segundos, adicionales al fosfágeno. Por ejemplo, un corredor de 400 metros. Entonces, un corredor de 400 metros, los primeros 10-12 segundos lo hace con el sistema de fosfágenos. A partir de esos 12-15 segundos, la energía que genera es a partir del sistema anaerobio láctico. Hay, obviamente, un punto intermedio en donde, por ahí a los 15 segundos, el sistema cambia de generar energía a partir de los fosfágenos y empieza a generar energía a partir del sistema anaerobio láctico. Este sería un sistema mixto entre el 1 y el 2. Por ejemplo, los corredores de 200 metros. Los corredores de 200 metros, el récord mundial está en 19 segundos con 30 centésimas. Y este corredor inicia hasta los 12-15 segundos con el sistema fosfágeno, y de inmediato el resto, unos 6-7 segundos posteriores, lo hace bajo el sistema anaerobio láctico. El tercer sistema es el sistema aerobio, a partir de los carbohidratos, específicamente el glucógeno, y de las grasas. Este, entre comillas, es ilimitado. ¿De qué depende? Depende de la alimentación, de los nutrientes acumulados, de todo el sistema de entrenamiento del deportista. Entonces, estos son los tres sistemas que generan energía dentro de un mamífero, dentro de un ser humano. Esto está plenamente
dilucidado. Entonces, esto funciona como un relojito, muchachos. Aquí la única diferencia son los segundos que pueda durar el sistema fosfágeno y el sistema anaerobio láctico. ¿Y eso de qué depende? Eso depende del entrenamiento y depende de la nutrición del deportista. Aquí lo tenemos de una manera más esquemática. Entonces, ¿qué es el sistema fosfágeno, muchachos? La fosfocreatina, miren. Entonces, fosfocreatina, cuando genera energía, se hidroliza a creatina más un fosfato inorgánico. El segundo, lo que sucede acá, en el segundo, es que la glucosa por glucólisis va a piruvato y ese piruvato posteriormente va a lactato. Y el lactato, obviamente, se libera a sangre. Por eso se llama anaerobio láctico. ¿Por qué? Porque el piruvato en ningún momento va a la mitocondria, sino que de inmediato ese piruvato producido en la glucólisis se transforma en lactato, se reduce a lactato y sale a sangre. Ya el sistema aerobio, entonces ya tenemos que obviamente inicia con la glucosa, digamos que los primeros 40-45 minutos el sustrato que genera energía es la glucosa, de la glucosa va a generar dos piruvatos, obviamente aquí son dos piruvatos, dos lactatos, esos dos piruvatos va a la mitocondria, 2-acetil-CoA, eso va al ciclo del ácido cítrico y a cadena transportadora de electrones, generando fosforilación oxidativa. Posteriormente, como lo vamos a ver ahora en una figura, seguiría los ácidos grasos. Y al final, si es necesario, si es requerido, se utilizan los aminoácidos para la generación de energía. Esto, generar energía con aminoácidos, digamos que no es normal y no es lo adecuado. En un deportista de alto rendimiento o en un deportista cualquiera, por ejemplo un aficionado, deberá generar energía en este sistema aerobio a partir de la glucosa y a partir de ácidos grasos. Si está generando energía a partir de los aminoácidos, hay un problema de entrenamiento, hay un problema nutricional. Energía para la contracción muscular. Miren, aquí tenemos a la final, independiente si es el fosfágeno, independiente si es el anaerobio láctico, independiente si es el aerobio, aquí el artista principal es el ATP. Entonces, ese ATP, obviamente, va a tener que utilizarse para la contracción muscular, y ahí es cuando se convierte en ADP. En un momento se puede convertir en AMP, pero ese AMP rápidamente se va a convertir en ADP y este ADP rápidamente, por cualquiera de estos sistemas, se va a convertir nuevamente en ATP, convirtiéndose esto en un ciclo, muchachos, en un ciclo de fosforilación, desfosforilación, desfosforilación, fosforilación, desfosforilación, fosforilación. Miren, por ejemplo, aquí, ¿quién me va a generar el sistema fosfágeno? Una enzima llamada creatina fosfoquinasa. La creatina fosfoquinasa libera el ATP, mire, libera el ATP de la creatina fosfato. Pues, creatina fosfato más ADP me genera creatina más ATP y este ATP obviamente se va para la contracción muscular. La adenilatoquinasa, recuerden de la adenilatoquinasa de nuestra
nuestro metabolismo de nucleótidos. Entonces, a partir de 2 ADP, generamos ATP más AMP. Y viceversa, miren que estas reacciones son bidireccionales. Entonces, aquí fácilmente, un monofosfato lo transformo en 2 ADPs para poder insertarse en las rutas metabólicas productoras de energía. Aquí como un resumen, miren, moles de ATP por minuto. Entonces, en el sistema fosfágeno, 4 moles de ATP por minuto. En el sistema del glucógeno, ácido láctico o anaerobio láctico, como lo quieran llamar, 2.5 moles de ATP por minuto. Y el sistema aerobio, 1 mol de ATP por minuto. Entonces la pregunta es, jóvenes, ¿en qué sistema productor de energía a nivel muscular vamos a tener la mayor tasa de producción de ATP? En el de fosfágenos. En el de fosfágenos, claro. Por eso es que en el de fosfágenos es donde podemos obtener la mayor fuerza muscular. Miren, está plenamente demostrado. 9.58 segundos en 100 metros. Eso solamente se puede lograr en esa distancia. Es más, los pesistas, ahora que no sé si se han dado cuenta, han visto noticias que estas últimas semanas han estado activos algunos mundiales de pesas y de suramericano de pesa en Chile, en donde varios colombianos han obtenido medallas de oro, de plata, de bronce, sobre todo de oro y de plata, y han podido clasificar a los olímpicos. Entonces, por ejemplo, los pesistas, en sus competencias y en sus entrenamientos, ellos trabajan con el sistema de fosfágeno. ¿Por qué? Porque es donde mayor energía va a aportar al ejercicio. Y eso es lo que necesitan ellos, levantar el máximo peso posible. ¿Para qué? Para poder tener la oportunidad de en la competencia tratar siempre de romper sus propias marcas. Cuando se comparan los mismos sistemas para la resistencia, los valores relativos son los siguientes. Entonces, aquí es donde yo les decía los rangos de tiempo que a veces varían un poco. Entonces, por ejemplo, en esta referencia nos hablan que el sistema de fosfágenos va entre 8 y 10 segundos. Nosotros aquí lo teníamos entre 10 y 15 segundos, un poco más amplio, recogiendo más referencias al respecto. Aquí nos hablan de 8 a 10 segundos. ¿Esto de qué depende? Vuelvo y repito. Depende del deportista, del entrenamiento y obviamente también depende si consume o no consume suplementos de fosfocreatina. ¿Han escuchado ustedes esos suplementos de creatina? Sobre todo en los gimnasios. ¿Sí los han escuchado, muchachos, o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, por ejemplo, imagínense, en el 1990, por allá empecé a entrenar atletismo. Yo fui atleta de alto rendimiento como por 12, 15 años. Y yo corría 400 y 1500 metros. Bueno, 400, 800 y 1500 metros. Y los que tomaban fosfocreatina o los que tomaban suplemento de fosfocreatina eran los velocistas. Los que corrían 100 metros, 200 metros, eran los que tomaban suplementos de fosfocreatina. De resto, a nosotros no nos dejaban tomar, no nos dejaban, no, sino que nos decían, no, ¿para qué va a gastar su platica comprando un suplemento de fosfocreatina? ¿Por qué? Porque digamos que la ventaja, entre comillas, táctica no va a ser, considerable, no va a ser sensible. En cambio, los que corrían 100 y 200 metros, miren, los que corren 100 y 200 metros están dentro del sistema de fosfágeno, dentro de ese proceso de generación de energía a partir de la fosfocreatina, y obviamente los que corren 200 metros, casi el 80% de la carrera lo van a hacer con base en el sistema de fosfágeno.
Entonces miren que eso depende de la prueba, depende del entrenamiento, de muchos factores. Sistema del glucógeno ácido láctico, que es el anaerobio láctico, entre 1.3 a 1.6 minutos, posterior a estos 10-15 segundos que dura el sistema fosfágeno. Y el sistema aerobio tiene tiempo ilimitado, tanto como duren los nutrientes dentro del sistema. Entonces miren que tenemos actividades como el fútbol, o tenemos actividades como el triatlón, o tenemos actividades como el ciclismo, ahora que estamos en pleno Giro de Italia y que Egan Bernal está demostrando, ¿cierto? El excelente corredor que es. Entonces, por ejemplo, en el ciclismo, esta gente por etapas se hace 160, 170 kilómetros, casi 4 horas diarias, y obviamente esos nutrientes, tanto carbohidratos como grasas, les deben aguantar para esas 4 horas. Obviamente durante la carrera, sobre todo de la mitad de la carrera para adelante, ellos toman unos suplementos, pequeños suplementos de alta energía, que era lo que Lucho Herrera, Fabio Parra, por allá hace por ahí 25 años, muchachos, 28 años en el Tour de Francia, Vuelta a España, Giro de Italia, ellos llevaban banano y panela. Obviamente no se llevaban la panela así en pedazos, sino que se llevaban la panela en aguapanela, pues en la carabañola, y eso les daba energía directa, energía de muy rápida acción. Miren, la creatina quinasa. La creatina quinasa o fosfocreatina quinasa, como la quieran llamar, es la que tiene la capacidad de pasar creatina a fosfocreatina y fosfocreatina a creatina de acuerdo a los requerimientos, de acuerdo al proceso fisiológico en el cual se esté. Esta figurita es muy interesante. Miren, tenemos en el eje X el tiempo y tenemos en el eje Y el porcentaje de ATP producido o porcentaje de fosfocreatina. Entonces, miren, acá tenemos en el tiempo cero, digamos que aquí, miren, estamos hablando de 14 segundos, estamos hablando entonces, miren, aquí tenemos el valor de la fosfocreatina en el tiempo cero. Entonces, el valor de la fosfocreatina lo tenemos obviamente al máximo. Cuando empieza la prueba, a medida que pasan los segundos, obviamente el valor de la fosfocreatina va a decaer, se va a agotar, obviamente porque estamos en el sistema fosfágeno. Y miren qué interesante. Aquí cuando se inicia también la prueba, miren la fosfocreatina. ¿Qué hace la fosfocreatina? La fosfocreatina se degrada, libera creatina y libera ATP. Y este ATP es el que se obtiene o es el que se utiliza para la contracción muscular. Entonces miren cómo la fosfocreatina, la concentración de fosfocreatina decae. Pero miren, en primera instancia, cómo crece la concentración de ATP. Obviamente, ¿por qué crece la concentración de ATP? Pues porque la fosfocreatina se está degradando y está liberando este ATP. Entonces, obviamente, las concentraciones de ATP aumentan. Mírenla acá, aquí, y aumenta en mayor medida. Mírenla acá. ¿Hasta dónde aumenta? Miren, más o menos hasta los 10 segundos. Vuelvo y repito, depende del deportista, depende si consumió o no creatina, fosfato, depende de muchas cosas, puede ir hasta los 12, inclusive hasta los 15 segundos. Aquí entonces tenemos esta referencia. Entonces, 10 segundos, a los 10 segundos
ya empieza a decaer, más o menos hasta los 12, 14 segundos. Mírenlo acá. Entonces, este tiempo me va a durar, me va a aguantar para el sistema fosfágeno. A partir de acá, iniciaría el anaerobio láctico. ¿Y qué es el anaerobio láctico? El anaerobio láctico es que el glucógeno empieza a hacer glucogenólisis, N-glucosas. Por glucogenólisis. Y esas N-glucosas, muchachos, empiezan a generar N-piruvatos. Y esos N-piruvatos se van a transformar en N-lactatos. Y esos N-lactatos van a sangre. Miren que en ningún momento en este tiempo del anaerobio láctico, estos piruvatos van a ser insertados a la mitocondria. Nada. Esta alta concentración de glucosa liberada en primera instancia por la glucogenólisis va a generar altas concentraciones de piruvatos. Y esas altas concentraciones de piruvatos no tienen entrada a la mitocondria, ¿cierto? Durante estos 1.3 a 1.6 minutos, que acá lo teníamos como aproximadamente 80 segundos, en promedio 1 minuto 20 segundos. Entonces, a partir de allí, ¿cierto? De este anaerobio láctico es donde empieza a generarse el sistema aerobio. Y el sistema aerobio empieza, obviamente, ahora sí, estas glucosas se van a transformar, entonces esas glucosas se van a transformar en piruvatos. Esos piruvatos se van a convertir en acetil-CoA. Y obviamente esto va al ciclo del ácido cítrico y a la cadena transportadora de electrones. Muchachos, preguntas sobre esta diapositiva y la explicación adicional a los sistemas que le siguen al fosfágeno y al anaerobio láctico. ¿Está claro la generalidad? Sí, doctor. Sí, doctor. Miren esta diapositiva tan bacana. Intestino, hígado, tejido adiposo, pulmones. Sangre y tejido muscular. Acá tienen absolutamente todos los elementos claves para poderla entender. Entonces, básicamente, una pregunta. ¿Ustedes en fisio ya vieron musculoesquelético? Sistema musculoesquelético. Sí, doctor, el semestre. Maravilloso, muchachos. Maravilloso. Entonces, ustedes ya saben cómo funciona la contracción muscular. Entonces, miren, esto que tienen ustedes acá, esta parte, esto aquí, es el link entre la bioquímica y la fisiología. Literal. Entonces, todo esto ya ustedes lo han visto. Todo esto lo hemos analizado desde la primera clase. Entonces, miren, glucosa absorbida. Esa glucosa siga la flecha. Se va al tejido muscular. Esa glucosa puede ir al glucógeno si estamos en descanso, o puede ir directamente a la glucólisis anaerobia, dependiendo en el sistema en que estemos. Si estamos en el anaerobio láctico, entonces esa glucólisis genera piruvato y ese piruvato lactato. Ese lactato sale a sangre, pero ese lactato, recuerden, no se puede quedar en sangre, sino que por el ciclo de Cori va al hígado, genera gluconeogénesis y esa gluconeogénesis vuelve a salir, a sacar a sangre la glucosa que vuelve a cumplir el ciclo, generando el ciclo de Cori. Si ya estamos en el sistema aerobio, ese piruvato se va a acetil-CoA a la fosforilación oxidativa. Entonces miren, muchachos, que acá está, miren,
glucosa, ácidos grasos, lactato y ambos procesos. Entonces, ojo, ustedes aquí se tienen que ubicar si el deportista está descansando, se tienen que ubicar si el deportista está en ejercicio, se tienen que ubicar si el deportista está en los primeros 80, 90 segundos, generando el sistema anaerobio láctico. Miren, este es el sistema anaerobio láctico. Pero si el sistema ya pasa a ser el aerobio, entonces pasa a acetil-CoA, fosforilación oxidativa, y ya se utiliza, miren, los ácidos grasos del tejido adiposo para aumentar la concentración de acetil-CoA, aumentar la fosforilación oxidativa y aumentar la concentración de ATP en el sistema. Obviamente, miren, aquí están los pulmones aportando oxígeno al sistema aerobio específicamente y obviamente eliminando dióxido de carbono para el intercambio gaseoso, para eliminar rápidamente este dióxido de carbono. ¿Para qué? Para generar ATP. ¿Para qué se genera ATP? Para la contracción muscular. Pregunta, muchachos, ¿qué sistema falta ahí? ¿Qué sistema productor de energía en el ejercicio falta ahí, en la contracción muscular? De fosfágenos. El sistema de fosfágeno, ¿cierto? Lastimosamente, pues seguramente para no saturar mucho esa figura, no le pusieron el sistema de fosfágeno. Pero en este sistema... Pero ahí no está, pues al ladito. ¿A dónde? Que dice creatina, creatina fosfato. Sí, sí, lo tiene acá. Qué pena, aquí está. Véalo ahí. Sí, señor. Ahí lo tiene. Entonces, ese es el sistema entre los primeros de 8 a 15 segundos. Sí, qué pena, no lo había visto. Aquí está el sistema de fosfato. Creatina fosfato. Ah, mírelo aquí. Entonces, esta creatina fosfato, vea la creatina fosfato, cuando se requiere liberar entre los primeros 8 a 15 segundos, se quiere liberar ATP, vea, por medio de la creatina fosfoquinasa, TIN, se libera el ATP para ser utilizado aquí, en la contracción muscular. ¿Sí? Gracias, Tomás, por hacerme la aclaración. Entonces, aquí está todo el sistema. Fosfágenos, anaerobio láctico y aerobio. Preguntas, muchachos. Entonces, ¿cómo les fue con interrelaciones metabólicas con el profesor Carlos? Bien, profe. Listo. Me imagino que allá, entonces, pudieron ver algo muy parecido a esto, ¿cierto? Un montón de figuras en términos de interrelación metabólica de acuerdo a los estados fisiológicos y de acuerdo a algunas patologías. Entonces, ¿qué rutas metabólicas estaban activas? ¿Qué rutas metabólicas estaban inactivas? De acuerdo precisamente a la hormona que gobernaba el sistema, al sistema fisiológico en sí, o a las patologías específicas correlacionadas con el metabolismo. Entonces miren que aquí estamos viendo básicamente todas las rutas metabólicas que vimos en el módulo. Ve aquí glucólisis, complejo piruvato deshidrogenasa, ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, como lo quieran llamar, cadena transportadora de electrones. Por aquí estamos viendo degradación y transporte de ácidos grasos. Ya nosotros sabemos cómo esos ácidos grasos tienen la capacidad de llegar a la célula muscular. ¿Cómo llegan estos ácidos grasos del tejido adiposo a la célula muscular, muchachos? ¿Qué tipo de transporte utilizan? Estos ácidos grasos libres que salen del tejido adiposo, miren, ácidos grasos libres, cómo van por sangre, cómo se transportan por sangre y cómo llegan al citoplasma de la célula muscular. LDL. No. La LDL o LDL solo es de colesterol.
¿Cuál, muchachos? Por la albúmina Profe, ¿cuál sérica. era la pregunta? La pregunta es, ¿cómo estos ácidos grasos libres del tejido adiposo se transportan por sangre y llegan, en este caso, al tejido muscular, al citoplasma? Con albúmina. Por la albúmina sérica, por la albúmina sérica. ¿Cómo? ¿Qué le pasa a ese ácido graso que llega de inmediato al citoplasma? ¿Qué le pasa? Se activa Tomás, ¿y cómo se activa? pues, añadiéndole coenzima A. Muy bien. Entonces, inmediatamente ese ácido graso se transforma en ácido graso CoA. Pasa a la matriz, pasa la membrana externa mitocondrial hasta el espacio intermembrana, pero resulta que ahí se queda varado. Y ese ácido graso CoA no puede pasar la membrana interna. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué sucede? ¿Cómo salva ese inconveniente? La lanzadera del citrato. No. La lanzadera del citrato es para el proceso totalmente contrario. La lanzadera del citrato es para cuando el deportista está en descanso y está biosintetizando y elongando ácidos grasos. Ya tenemos el acetil-CoA en el espacio intermembrana, muchachos. ¿Cómo hace el acetil-CoA para pasar a la matriz mitocondrial? Si como ácido graso CoA no lo puede hacer. Con la carnitina. Exacto. Entonces hay una enzima llamada acilcarnitina transferasa 1 y lo que hace es que le quita el CoA y disfraza el ácido graso de ácido graso carnitina, le pega la carnitina. Y así pasa la matriz mitocondrial. Y en la matriz mitocondrial, muchachos, llega el ácido graso carnitina, pero ese ácido graso carnitina ya cumplió su objetivo de pasar a la matriz mitocondrial. Pero como ácido graso carnitina no se va a utilizar en la beta oxidación. Entonces, ¿qué sucede? Llega la carnitina aciltransferasa 2, le quita la carnitina y le vuelve a pegar un CoA. Y ya como ácido graso CoA, en la matriz mitocondrial va a beta oxidación. Y en esa beta oxidación, muchachos, ¿cuál es el producto de los ácidos grasos? ¿Cuál es el producto de la beta oxidación? ¿Qué se produce en la beta oxidación? N moléculas de acetil-CoA. Exacto, N moléculas de acetil-CoA y intermediarios como equivalentes de reducción FADH2 y NADH+H+. Y ese acetil-CoA va entonces al ciclo del ácido cítrico y a la fosforilación oxidativa. Entonces, miren muchachos, ojo muchachos, pilas, o sea, yo quedo preocupado pues con el tema de, con el tema de metabolismo lipídico. Quedo muy preocupado porque preguntas tan fáciles, primero pensaron mucho y segundo, muchas no me las respondieron, que son básicas del metabolismo lipídico. Y supuestamente la mayoría de ustedes sacó de 3,8 para arriba. Entonces yo no sé qué me indica eso. Ojo con eso, jóvenes. Entonces, miren que todo lo que nosotros hemos visto, o sea, resumimos la mitad específicamente el metabolismo productor de energía a partir de lípidos, lo resumimos aquí en 4 flechas. Y todo esto lo tienen ustedes que entender. No solamente entender, es que ácidos grasos, acetil-CoA, no, lo que hay detrás de esto. Yo perfectamente, y lo voy a hacer con lo que acabé de descubrir, muchachos. Lo voy a hacer. Les voy a hacer, aunque los parciales no son acumulativos, les voy a hacer preguntas básicas de todos estos procesos. Así que para que se preparen, de metabolismo lipídico específicamente. Así que si no se acuerdan de metabolismo lipídico, péguenle una repasadita, porque se los estoy advirtiendo desde ahora. Les voy a preguntar de metabolismo lipídico dentro de este parcial, porque es que definitivamente están flojos ahí, demasiado flojos. Y eso que fue uno de los parciales que mejor les fue. Entonces,
se los estoy hablando ahora, para que después no los coja de sorpresa. Entonces, si no se acuerda de metabolismo lipídico, pégale un repasito, pégale un repasito. Ok. Entonces les hago una pregunta. ¿Qué tipo de deportista debería consumir creatina fosfato? Perdón, carnitina. ¿Qué El que tipo de? hace ejercicio de larga duración. El que hace ejercicio de larga duración, claro. Entonces, a un corredor de 100 metros le va a servir la carnitina. O de 200 metros, ¿le va a servir la carnitina? No. ¿Por qué? Porque es que todo el sistema productor de energía del que corre 100 metros y 200 metros es básicamente fosfágenos y básicamente anaerobio láctico. Entonces, miren qué bacano cómo ya esos suplementos, dependiendo del ejercicio, inclusive dependiendo del entrenamiento, los vamos a consumir. Miren que muchas veces cuando llegamos al gimnasio, los muchachos que nos entrenan, ¿cierto? Muchas veces tienen su negocio paralelo de suplementos. Entonces, ahí muy diplomáticamente ellos nos van hablando, ay, sí, no, y la proteínita, no, y sabes qué, y ya por ahí en 2 meses que tengas una buena adaptación, entonces que ya se empiece a aumentar el nivel de exigencia del ejercicio. Entonces, mira, te tengo aquí la creatina, te tengo la carnitina, entonces le van metiéndonos un montón de suplementos y uno lo empieza a tomar simplemente porque ellos muy diplomáticamente lo inducen a uno a eso. Y muchas veces los mismos planes no requieren ese tipo de suplementos. ¿Por qué? Porque el plan de trabajo no requiere estar inmerso en un sistema específico de producción de energía. Acá tenemos una primera figura que nos indica los sistemas en un ejercicio de larga duración. Miren, máxima duración del sistema de energía. Contribución del sistema fosfágeno, que es ATP-PC, ese es el fosfágeno. Esta de glucólisis es el anaerobio láctico y obviamente el oxidativo. Entonces miren, aquí tenemos 10 segundos. Los primeros 10 segundos en esta figura, miren, son de fosfocreatina. A los 10 segundos inicia, miren, aquí está el verde. A los 10 segundos, véalo aquí, miren el punto de intersección. Esto es muy importante, el punto de intersección. Aquí estos 10 segundos, en esta figura, inicia el anaerobio láctico. Y aquí, en este punto, toma el relevo el oxidativo. En este punto toma el relevo el oxidativo, en este punto toma el relevo el anaerobio láctico. Y miren una cosa muy interesante. No es que en el punto que inicia y toma el relevo el oxidativo, no es que en el punto que inicia o toma el relevo el anaerobio láctico, no es que ahí de inmediato y por generación espontánea se empieza o se activa el sistema. No, el sistema viene activo desde un inicio. Mire el anaerobio láctico, o sea, el anaerobio láctico viene en una fase de preparación. ¿Dónde empieza a generar energía? Aquí. El oxidativo empieza en un sistema de preparación. Pero ¿dónde empieza a generar energía? En este punto. Así que estos sistemas son progresivos. No son o no aparecen de la nada. Entonces los sustratos para estos sistemas son totalmente progresivos. Y miren, este sistema oxidativo, ¿hasta dónde aguanta? 2, 3, 4. Por ejemplo, el promedio de estos ciclistas del Giro de Italia son 4 horas y 20 en todas las etapas. Entonces, ¿cierto? Aguanta hasta que el deportista esté entrenado y tenga sus reservas de nutrientes listas. Preguntas sobre esa diapositiva, muchachos. Miren esta.
es la misma. Sistema de fosfágenos, sistema anaerobio láctico y sistema aerobio. Entonces, es exactamente la misma esta. Miren, los puntos de intersección. Aquí es donde podemos decir que inicia el sistema anaerobio láctico y acá podemos decir que inicia el sistema aerobio. Miren, por ejemplo, no se basen mucho por los tiempos, porque dependiendo de la figura, dependiendo del autor, ¿cierto? Esos tiempos, digamos que varían un poquito. Aquí lo importante es la conceptualización del sistema de fosfágenos anaerobio láctico y el aerobio. Y tener más o menos, obviamente, eso sí, un rango generalizado de tiempos para el fosfágeno y para el anaerobio láctico. Este está muy bacano. Mire, ¿por qué? Aporte de combustible en porcentaje y tiempo del ejercicio. Entonces, aquí me están hablando de el sistema o mejor, de las moléculas que proveen energía, sobre todo direccionado al sistema aerobio. Miren, entonces, el sistema aerobio, ¿con quién empieza a tope? A generar energía a tope. Con los carbohidratos, ¿sí o no? Que es la raya blanca. Y los carbohidratos, obviamente, a partir del glucógeno, por glucogenólisis N-glucosas, eso, N-acetil-CoA, eso se va a ciclo del ácido cítrico y a cadena transportadora de electrones. Va a llegar un momento, aquí, va a llegar un momento en donde los lípidos, que inclusive cuando el sistema lo dominaba los carbohidratos, los lípidos ahí iban empezando a generar energía. Pero va a llegar un momento en que ya los carbohidratos empiezan a decrecer y los lípidos empiezan a dominar, a generar el aumento de la concentración de energía dentro del sistema aerobio. Se dice, muchachos, que este punto de quiebre se da aproximadamente a los 40 minutos del ejercicio. Es que yo hago ejercicio todos los días, yo solamente descanso una vez a la semana. Y yo hago ejercicio y hago ejercicio y hago ejercicio y no disminuyo de peso. Yo hago cardio y hago cardio y no disminuyo de peso. Es más, estoy aumentando de peso. Yo lo entiendo. Te le pregunta a uno, bueno, ¿y qué ejercicio estás haciendo? Ah, no, yo voy todos los días. A excepción del miércoles que descanso, voy todos los días al gimnasio y hago 30 minutos de cardio. El lunes lo hago en la banda, el martes lo hago en la bicicleta, el jueves lo hago en la elíptica y el viernes lo vuelvo a hacer en la banda. Todos los días hago 30 minutos de cardio. Muchachos, la pregunta es para ustedes. ¿Por qué esa persona que hace juiciosamente todos los días 30 minutos de cardio, por qué no va a bajar de peso y por qué antes tiene la probabilidad de aumentar de peso? ¿Por qué? Según esa figura que tenemos ahí. Porque no llega al punto de quiebre. Vamos bien. Una respuesta más contundente, pero por ahí va bien. Al punto de Porque aumenta la glucosa. ¿Cómo? Aumenta la glucosa. Aumenta la glucosa. No. Más bien con la premisa inicial de la señorita, por ahí iba. No se utilizan los lípidos. Entonces, en esos 30 minutos, la fuente de energía en mayor medida es que los carbohidratos, específicamente a partir del glucógeno, ¿cierto? Que tenía almacenado. Incluso esa persona, tenga la plena seguridad, no se acaba de consumir todo el glucógeno almacenado. Entonces, cuando termina sus 30 minutos de ejercicio, digamos que los termina por este punto. Aquí terminó su ejercicio. Se va para su casa y se vuelve a alimentar. Entonces,
¿Quemó suficiente concentración de lípidos para decir que va a bajar de peso? No. Y todo lo contrario, cuando llega a su casa, empieza un proceso de alimentación y resulta que mentalmente, en su mente, dice, es que yo todos los días hago ejercicio. Todos los días hago ejercicio, entonces me toca alimentar bien. Y fuera de eso llega con hambre. Entonces, quizás puede cometer el error de no quemar grasa y cometer el error de la sensación de hambre, la sensación mental de que todos los días estoy haciendo ejercicio, entonces me puedo dar el lujo de comer un poquito más. Entonces ahí puede generar un aumento de peso. Entonces, muchachos, ¿cuál sería la recomendación para esta persona para que baje de peso? Que haga más tiempo de ejercicio, menos veces a la semana. Y más o menos, por ahí, ¿cuánto tiempo de ejercicio? 1 hora. Más o menos 1 hora, ¿cierto? Más o menos 1 hora de cardio. Tener muy controlada la alimentación, demasiado controlada la alimentación. Entonces, obviamente hay que decirle a esta persona, vea, es que, y ahí es donde viene la paciencia, muchachos, donde yo les digo que las dietas son malas, que si quiero disminuir de peso es con una alimentación equilibrada, estricta. Obviamente hay que reducir las calorías, pero sin quitarle ningún valor nutricional, ni no quitarle grasas, no quitar carbohidratos, simplemente disminuir las calorías y obviamente hacer cardio, hacer ejercicio adecuado. Ya estamos viendo, como nos dice la señorita, mínimo 1 hora. Lo que pasa es que como usted va al gimnasio, usted no puede empezar a hacer cardio de 1 hora. Usted tiene que empezar a adaptar su cuerpo al ejercicio. Entonces tenga la plena seguridad que el primer mes o el primer mes y medio, usted empieza con 20 minutos, después con 30 minutos, con 40, con 45. Entonces, el primer mes y piquito, digamos que la quema de grasa no es tan considerable. Quizás más la quema de grasa va a estar más es por la disminución de las kilocalorías en la alimentación que otra cosa. ¿Por qué? Porque el ejercicio usted se está adaptando a él. A partir de un mes, mes y medio, ahí sí puede empezar a trotar o hacer cardio de 1 hora. Ejercicios de cardio de 1 hora, diferentes tipos de ejercicios de cardio. Y ahí sí, vea, va a quemar lípidos dámoslo de otro color, va a empezar a quemar lípidos entre estos 45 minutos y esa hora, ¿cierto? Todo esto va a ser quema de lípidos. Y aquí es donde va a obtener la verdadera reducción de peso. Obviamente eso va acompañado de alimentación. Entonces, ahí es donde nosotros al inicio de un proceso de esos tenemos sí o sí que consultar a un deportólogo y consultar a un nutricionista, muchachos. Porque sí o sí tengo que, si yo tenía un consumo de 1600 kilocalorías y yo quiero disminuir de peso, yo esas 1600 kilocalorías acompañadas del ejercicio adecuado, las tengo que bajar por ahí a 1000 calorías. Y dependiendo de la quema de peso, de la progresión de la quema de peso, voy aumentando las kilocalorías hasta cuando ya llego a mi peso ideal y me estabilizo en las 1600, 1700 kilocalorías de acuerdo a lo que necesite para el ejercicio que estoy haciendo. Entonces ya cuando baje de peso, es que ya quiero volverme cuajo, listo, entonces ya empieza otro proceso para ganar masa muscular. Preguntas, muchachos, aquí. Miren, aquí hay una comparación. 3 horas de ciclismo al 70% de la velocidad de oxígeno máxima sin sobrecarga de carbohidratos. Y aquí 3 horas de ciclismo al 70% de la velocidad de oxígeno máxima con sobrecarga de carbohidratos. Entonces, ¿qué significa esto? Este ciclista no tuvo una alimentación normal.
Entonces, a las 3 horas tenía un 27% de glucógeno muscular, 30% de utilización de glucosa y un 43% de utilización de las grasas. ¿Qué significa esto? Entonces, 76% todavía lo tenían como glucógeno muscular, un 6% aquí lo teníamos de utilización de glucosa y un 18% de la utilización de grasas. En cambio, este ciclista durante 3 días consumió más cantidad de carbohidratos que este otro ciclista. Si este ciclista consumía 800 kilocalorías de carbohidratos, este tenía una sobrecarga, pongamos, de 1100 kilocalorías de carbohidratos. Entonces casi 300 kilocalorías de carbohidratos por encima. A las 3 horas, este tenía un almacenamiento de glucógeno muscular del 46%, glucosa del 27% y grasas del 27%. O sea que a las 3 horas tenía todavía este ciclista una carga relativamente grande de glucógeno muscular. Aquí, muchachos, es donde vienen los equipos de los deportólogos, inclusive jóvenes, en los equipos profesionales de ciclismo, de fútbol, equipos olímpicos, en equipos de atletismo, ya no solamente está el equipo médico, no solamente está el nutricionista, no solamente está el deportólogo, sino que hay una persona, hay un profesional, normalmente es un médico, que es experto en metabolismo, muchachos. Entonces, ese equipo médico, el deportólogo, el nutricionista, el preparador físico llamémoslo el metabólico, ¿cierto? Como les digo, pues lo más normal es que sea un médico deportólogo, pero especializado en metabolismo, o un médico especializado en metabolismo. Entonces, entre ese equipo, miren, vuelvo y repito, deportólogo, nutricionista, preparador físico y el experto en metabolismo. Entre ellos son los que van a concluir cómo va a ser, bueno, y el director técnico, obviamente, el entrenador, obviamente, me estaba olvidando un elemento importantísimo. Son los que van a determinar las condiciones nutricionales, de acuerdo a la época del año, a la época de competición del deportista, el entrenamiento. Entonces, son los que van a determinar toda la vida, literalmente, del deportista. Toda la vida en los 365 días del año, de acuerdo al nivel de competencia, de acuerdo a su estado físico, de acuerdo a muchos elementos, de si se lesiona, entra una lesión, se está recuperando una lesión. Entonces, todos estos procesos metabólicos, inclusive, muchachos, si uno tuviese la capacidad de meterse al interior de los equipos de ciclismo, eso en términos metabólicos sería maravilloso. ¿Por qué? Porque tengan la plena seguridad que ellos tienen un plan nutricional, un plan de entrenamiento, un plan de una metodología de trabajo durante el Giro de Italia, otra metodología durante el Tour de Francia y otra metodología durante la Vuelta a España. Porque aunque son 3 carreras de duración larga, de 3 semanas, las mismas carreras tienen elementos contextuales diferentes, el porcentaje de montaña, el porcentaje de plano, inclusive la misma climatología. Entonces hay etapas, por ejemplo el Giro de Italia en este momento se está haciendo ahora en mayo, ellos están en primavera, así que la mayoría de las etapas se van a hacer con frío. En cambio, el Tour de Francia se hace, y en la Vuelta a España, se hace en pleno verano. Entonces vamos a tener muchas etapas donde hace mucho calor. Pero inclusive en verano, cuando las etapas son de alta montaña, Alpe d'Huez y cualquier otra, allá puede cambiar. Entonces, un ciclista puede tener hoy jueves una etapa llena de calor a 30 y pico de grados,
y mañana tener una etapa incluso donde vaya a nevar. Entonces, hasta las probabilidades climatológicas, estos equipos de trabajo lo deben tener en cuenta para el tema de alimentación y cómo repartir estos elementos nutricionales aportadores de energía en esas 3, 4 horas y media de competencia. Y no solamente en competencia, sino también en el descanso. Miren esta. Acá tenemos depósitos de glucógeno hepático. Ritmo de maratón al 85% de la cantidad de oxígeno máximo, del volumen de oxígeno máximo. Y ultramaratón. Entonces, normalmente la maratón dura por ahí, mírala aquí, 2 horas, 2 horas y media. Pero la ultramaratón dura 3 horas y media, 4 horas. Entonces, esta es muy interesante porque miren, aquí el volumen de oxígeno máximo va a ser al 85%. Y vamos a tener una depleción del glucógeno hepático muy marcada. Miren la pendiente, muy marcada. ¿Por qué? Porque estamos la maratón a un ritmo mayor. ¿Comparado con quién? Con el ritmo que va a tener un ultramaratonista que va a correr entre 3 horas y media y 4 horas. Entonces miren que la depleción del glucógeno hepático va a ser con una pendiente muchísimo menor. Lo mismo acá, miren, glucógeno muscular al 85% del volumen máximo. Miren, duración del ejercicio. Duración del ejercicio, 70% del volumen máximo y al 50% del volumen máximo. Entonces, ¿cuál es la conclusión de estas dos? Que ya sea el glucógeno hepático o ya sea el glucógeno muscular, ¿cierto? Su depleción, su utilización está directamente relacionado con aquí me están hablando de intensidad del ejercicio. Intensidad del ejercicio. Yo les hago una pregunta. ¿Algunos de ustedes se vio el oso tan grande que hizo Santa Fe ayer contra River Plate? Sí, profe. Ok. Digamos que hablando de intensidad y contextualizando a los dos equipos acá, ¿quién cree ustedes que al final del ejercicio, en términos generales, ¿cierto? Y como ejercicio metabólico, ¿qué equipo creen que utilizó o que quedó con menos depósitos de glucógeno, tanto hepático como muscular? ¿River Plate o Santa Fe? Hablando de intensidad, o sea, ¿qué equipo fue más intenso en el campo? River. River Plate, o sea, es impresionante. Ese equipo, y no tenía todos los titulares, y tenía de arquero a Poncio, que es un mediocampista. Entonces, la intensidad de ese equipo para no solamente defender el arco, sino que estaba desprotegido, sino para ganar el partido, entonces tenga la plena seguridad que si hubiésemos hecho un comparativo de depósito de glucógeno muscular y glucógeno hepático, River Plate seguramente quedó en los rines, porque una expresión muy coloquial y muy folclórica, quedó en los rines. En cambio, Santa Fe, ¿qué corrió? O sea, es increíble, ya metiéndome pues haciendo un paréntesis aquí. Yo no soy hincha de Santa Fe, yo soy hincha de Nacional, pero un equipo colombiano pues representando el país en un torneo internacional, sobre todo la Copa Libertadores, con un papayazo de esos y que no corra la cancha. O sea, que se quede aquí, aquí se quedó Santa Fe. River Plate corrió todo el partido, los mismos 90 minutos o un poquito más. River Plate corrió esta intensidad, en cambio Santa Fe corrió esta intensidad. Entonces, incluso, muchachos, si nos vamos al interior de los equipos, en general los equipos colombianos corren a esta intensidad, relajaditos, ¿cierto? En cambio, los equipos argentinos tienen una intensidad mayor. Entonces, si nos vamos al interior, ese equipo de nutricionista, de deportólogo, preparador físico, el experto en metabolismo, tengan la plena seguridad que todos esos procesos
son diferentes en River que, por ejemplo, en Santa Fe. Porque en Santa Fe entonces, qué pesar de los niños, ¿cierto? Que se cansan jugando cada 3 días, qué pesar de los niños que se cansan corriendo detrás del balón. No corran tanto, venga. Entonces, defendámonos con la pelota, que es que el ADN del fútbol colombiano es defendernos con la pelota, tener la pelota, hacer pues, super, hiper, mega pases y todas esas vainas. Pura carreta. Viene un equipo como River Plate con intensidad, viene un equipo con intensidad como Argentina y nos golean. Viene un equipo como Uruguay, nos golean. Viene un equipo como Ecuador que normalmente no es intenso y cuando es intenso nos mete ¿sí? ¿Cuántos goles fue que nos metió? Como 6 goles. 6 goles nos metió. Entonces ahí está la intensidad en el deporte, muchachos. En este momento, en el fútbol, que es uno de los deportes más que más vemos, ¿cierto? La intensidad prevalece sobre esa carreta de que somos el equipo cafetero que mejor trata la pelota. No. Eso ya es una carreta. Por eso es que nos golean y por eso es que nunca ganamos nada. Nosotros tenemos es que basarnos en la intensidad, totalmente, en la intensidad. Entonces, para esa intensidad, para tener esa intensidad, tengo que tener un plan de trabajo metabólico, nutricional y de puesta a punto físico, del todo. Vea, es que definitivamente sí sabemos por qué somos colombianos. Digamos que en este momento el único futbolista que yo veo pues muy intenso es Juan Guillermo Cuadrado, es el único que se ha adaptado. Pero ustedes que se vieron el partido ayer de River Plate, inclusive dentro de River Plate, ¿cuál fue el jugador menos intenso de River Plate? De los que se vieron el partido, ¿cuál fue el jugador menos intenso de River Plate? Es más, que yo creo que estuvo por debajo del promedio de intensidad de lo que corrieron el resto de los compañeros. Obviamente el arquero, pues porque el arquero casi no se mueve, ¿sí o no? Pero quitando al arquero, de los jugadores de campo, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién es el que se mantenía parado tratando de hacer la jugadita, pues que casi no le salía? Carrascal. Carrascal. ¿Y de dónde es Carrascal? Colombiano. Entonces puede que tenga una calidad impresionante, que le digan el Messi colombiano, pero en términos de intensidad, Carrascal no tiene intensidad. Lo mismo que Juan Fernando Quintero cuando estaba en River Plate. Entonces era por la calidad que lo mantiene, ¿cierto? Pero de intensidad, muy poca. Entonces ahí, en los deportistas, sobre todo en esos juegos de conjunto, ¿qué quiero? ¿Intensidad o quiero otra cosa? Entonces ahí es donde se toman las decisiones por parte del entrenador, por parte del equipo de trabajo y entonces ahí es donde se van a direccionar los trabajos en campo, se van a direccionar la nutrición, se va a direccionar todo lo necesario y lo requerido para preparar una temporada específica. Esta es muy bacana también, miren, contenido de glucógeno muscular, acá, y horas de recuperación. Entonces, miren, acá 2 horas de ejercicio. Obviamente, en estas 2 horas de ejercicio, miren, vamos a tener la depleción, o sea, la utilización de ese glucógeno muscular, obviamente. En las horas de recuperación, entonces, una dieta basada en grasa y proteína. Vean. Entonces, esta podría ser algo parecido a la dieta keto. Yo no sé si han escuchado la dieta keto. La dieta keto es disminución al mínimo de los carbohidratos y consumir altas cantidades de grasa y proteína. Aquí estamos hablando entonces, obviamente, del ejercicio. Entonces, en una dieta keto, miren, la recuperación en la concentración del glucógeno muscular es muy baja. Incluso, miren, sin alimentos. Si yo no consumo, consumo el mínimo de alimentos. Dieta rica en carbohidratos. Entonces, miren, ¿cierto? La dieta rica en carbohidratos, muy rápidamente vamos a tener una recuperación muscular. Ojo pues, ciclismo. Egan Bernal. Entonces, Egan Bernal compite cada 24 horas. O sea que estamos por acá.
estamos por acá, cada 24 horas compite Egan Bernal. Entonces, ¿qué dieta creen ustedes que le dan a Egan Bernal? Para las 4 horas de mañana. Entonces, hoy termina, la etapa de hoy la termina. Y de inmediato, ¿qué le empiezan a dar a Egan Bernal para que dentro el día de mañana vuelva a iniciar otra etapa y esté listo para correr otras 4 horas? Carbohidratos. 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 Ellos consumen carbohidratos. Ellos cuando llegan de la etapa, ellos tienen que hacer un proceso de recuperación. Incluso, ya sea en el sitio o ya sea en rodillo, ellos tienen que correr como 15 o 20 kilómetros más. Cuando terminan, ahí sí se van para el autobús. Y lo primero que le dan en el autobús es pastas, puro carbohidrato, para muy rápidamente iniciar el proceso de recuperación. Y que al otro día que salga la etapa, tenga la concentración adecuada, la cantidad de glucógeno muscular adecuado para aguantar esas otras 4 horas. Pues les digo que por ejemplo, si a alguno de ustedes les gusta este tema, pues ya cuando se gradúen y estén en su especialización y les gusta ser ya médicos deportólogos y todo eso, o nutriólogos, que es un nutriólogo, un médico que es especialista en nutrición, conseguir una pasantía en un equipo ya sea de fútbol, un equipo bueno, pues, donde tengan las cosas bien, donde tengan este tipo de equipos completos, o un equipo de ciclismo, sería genial porque aprenderían un montón. Este es muy interesante, muchachos. Resulta que ustedes, y sobre todo ahora con la pandemia, yo lo he hecho, hemos descubierto otros tipos de ejercicio, porque antes de la pandemia nosotros íbamos al gimnasio, ¿cierto? A mantenimiento, bueno, a cumplir unos objetivos. Y allá normalmente nos hacen o nos generan los planes de entrenamiento tradicionales. Pero con el tema de la pandemia, que nos cerraron los gimnasios, tuvimos que hacer ejercicio en la sala de la casa. Y para hacer ejercicio en la sala de la casa, entonces tuvimos que buscar en YouTube. Y resulta que nos encontramos en YouTube un montón de procesos de ejercicio, como por ejemplo los Tabata, que nos dice, vea, es que usted definitivamente no tiene que hacer una hora diaria de ejercicio para quemar grasa. Usted lo puede hacer, obviamente disminuyendo las kilocalorías de la alimentación, usted lo puede hacer perfectamente mediante un ejercicio que dure 20 minutos. Me devuelvo acá. Un ejercicio que dure 20 minutos. Entonces, y efectivamente, eso funciona, muchachos. Ustedes dirán, profe, pero ¿cómo así? Pero usted nos acabó de decir hace 5 diapositivas atrás que para yo hacer cardio y poder realmente disminuir mi peso, necesito hacer cardio mínimo 1 hora. Sí, y eso es totalmente cierto. Pero usted ahora me dice que haciendo ejercicio todos los días de 20 minutos yo puedo quemar peso. También es cierto. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre uno y otro, muchacho? ¿Dónde está la diferencia en que haciendo cardio, trotando 1 hora diaria o haciendo cardio 1 hora diaria, voy a disminuir de peso? ¿Y dónde está la diferencia con este ejercicio, por ejemplo, el Tabata, que 20 minutos diarios me podría generar una disminución del peso? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La intensidad. Exacto, señorita. La intensidad. Entonces, efectivamente, el ejercicio Tabata puede disminuir de peso, puede hacer que una persona disminuya de peso haciendo 20 minutos de ejercicio, de acuerdo. Pero siempre y cuando la intensidad sea mucho mayor. Entonces, aquí, cardio, 1 hora, al 50%, 60, 70% de intensidad. Pero si estamos hablando de Tabata, es más que el 85%, este Tabata debe ser al 95% de intensidad. Entonces, miren, que mientras más intensidad, si ven acá,
mientras el ejercicio sea más intenso, más rápido quemo el glucógeno muscular y más rápido empiezo a utilizar los lípidos y en mayor tasa voy a degradar y a producir energía a partir de los lípidos. Sí me hice entender esa última precisión de la intensidad y cómo con ejercicios a menor tiempo, pero a mayor intensidad, también puedo obtener el mismo objetivo, que es quemar grasa. ¿Sí me hago entender ahí? Sí, profe. Obviamente, muchachos, obviamente, cuando usted llega a hacer un ejercicio Tabata al 95% y no está preparado para eso, o sea, se va a morir, se va a morir. Y lo que va a hacer es quizás a poner en riesgo su salud. Entonces, este tipo de ejercicio de alta intensidad no es para todo el mundo. Por eso es que todavía sigue vigente el cardio de 1 hora, porque el cardio de 1 hora es de menor intensidad y es un ejercicio que se adapta fácilmente para todo el mundo. En cambio, estos ejercicios de alta intensidad no son para todo el mundo, muchachos. Entonces, ojo con eso también. Ustedes tienen que conocer sus limitaciones físicas y no por tratar o querer bajar de peso muy rápidamente, meterse quizás en esos ejercicios de alta intensidad que lo que van a hacer es, vuelvo y repito, a poner en peligro su salud. Entonces, ojo con eso. Bueno, finalizando entonces, miren esto tan bacano. Tras el agotamiento, o sea, la depleción, viene la recuperación. Miren qué interesante. Específicamente el fosfágeno. Si yo tengo 30 segundos de recuperación en un ejercicio, recupero el 50% del fosfágeno. Si tengo 1 minuto, 75%. Minuto 30, 87%. 2 minutos, 93%. 3 minutos, 98%. ¿Qué significa esto, muchachos? Que si yo entre serie y serie, entre trabajo y trabajo, descanso 3 minutos, yo a los 3 minutos, metabólicamente hablando, voy a tener el 98% de la fosfocreatina recuperada. ¿Qué significa eso, muchachos? En términos deportivos, en términos de un plan de entrenamiento, ¿qué significa eso? Que a los 3 minutos, ¿qué? Pues que el sistema de fosfágeno ya está otra vez como listo para actuar. Me devuelvo acá. Aquí, me devuelvo aquí. Entonces, ese entrenamiento, si doy ese tiempo de recuperación, es porque quiero que el deportista me haga ¿qué? Un ejercicio de ¿qué? De muy alta intensidad, ¿sí o no? Porque voy a tener la suficiente concentración de energía para hacerlo. Por ejemplo, los pesistas trabajan así. Entonces, los tiempos depende, obviamente, dependiendo del objetivo. Entonces, si yo quiero que un pesista empiece o lo estoy entrenando para batir su propia marca, tengo que trabajar con descansos más prolongados, por ejemplo de 3 minutos, pero en el momento que va a hacer el ejercicio, sea al 100% de intensidad. Es más, lo que hablamos en el deporte, nosotros no hablamos de 100%. En el deporte de alto rendimiento no se habla del 100%, se habla de un 200%. Obviamente, esto es más psicológico que otra cosa, ¿cierto? Porque es imposible sobrepasar el 100%, pero se habla de un 200%. Entonces, para hacer en esa serie o ese ejercicio el 200% de intensidad. ¿Por qué? Porque ahí lo que se está buscando es un objetivo específico, que es batir una marca específica en alguna área de la halterofilia. Si nos vamos a otros trabajos, entonces, tantos trabajos que encontramos en YouTube, encontramos los trabajos fraccionados o los trabajos pausados. Entonces, miren, trabajamos 60 segundos,
Perdón, trabajamos 30 segundos, descansamos 60. Miren que a los 60 segundos, o sea, a un minuto, podemos recuperar hasta un 75% del fosfágeno. 30 segundos. Entonces, ojo pues, ¿cuál es el objetivo durante este trabajo, muchachos? Si estoy dando un descanso tan largo de 60 segundos, ¿cuál sería el objetivo durante el trabajo de 30 segundos? Que sea de qué. Miren todo el descanso que estoy dando. 1 minuto, 30 segundos de trabajo, 1 minuto de descanso. Entonces, durante el ejercicio, ¿cómo debe ser ese trabajo? Intenso. Exacto, de alta intensidad. De alta intensidad. Es más, el trabajo Tabata que yo les estaba mencionando, el trabajo Tabata son trabajos de 30 segundos de altísima intensidad. Miren que yo les había hablado del 95%. ¿Y saben cuánto de descanso? Solo 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos de descanso. 30 de trabajo, 10 segundos de descanso. Y así 20 minutos. Usted en principio dice, 20 minutos, eso es poquito, ¿cierto? Eso lo puede hacer uno. Vaya y hágalo. Vaya y hágalo, muchachos. Es brutal, es brutal. Si lo hace bien, es brutal y es muy bueno. Entonces son 30 segundos de trabajo por 10 segundos de descanso y este trabajo es de alta intensidad. Así que como la idea del Tabata es de disminuir peso, miren que con estos 10 segundos estamos descartando fosfágeno y anaerobio láctico. Estamos descartando esos dos sistemas. ¿Sí o no? Y acá en ese trabajo Tabata, sí o sí, estamos trabajando en el sistema aerobio. ¿Y quién me da la entrada al sistema aerobio? El tiempo de descanso, que solo es de 10 segundos. Y como aquí estamos haciendo una alta intensidad, casi entre el 95 y el 100%, con esos 20 minutos es suficiente para usted empezar a disminuir de peso. Obviamente, reitero, esto tiene que ir acoplado a una nutrición adecuada, disminuida en las kilocalorías, equilibradas en los elementos nutricionales para poder generar energía. Y obviamente para poder disminuir de peso. Ya cuando logramos el objetivo de disminución de peso, ya entonces se replantea el tipo de ejercicio y se replantea la nutrición, la alimentación de acuerdo al objetivo que siga en su plan de entrenamiento. Si es ganar músculo, afinar músculo, bueno, ya dependiendo de lo que quiera. Muchachos, preguntas, dudas, inquietudes sobre esta presentación de metabolismo del ejercicio. Entonces miren que acá lo importante de tener súper claro los conceptos. Si usted tiene claro los conceptos, va a entender cualquier plan de trabajo. ¿Listo? Pero eso sí, tiene que tener claro los conceptos para poderlo entender. Entonces, usted ya puede entender por qué hacer cardio 1 hora todos los días sirve para disminuir de peso. Pero ya puede entender el por qué Tabata solamente con 20 minutos también puede servir para bajar peso. Entonces, ahí puede entender un montón de planes de trabajo. Preguntas, muchachos. Profe, Sí, Sofía. en el Tabata se logra mayor intensidad porque se utilizan mayor cantidad de músculos y músculos más grandes, ¿o por qué es? Vea, resulta que cuando nosotros tenemos un trabajo de cardio normal, ya sea elíptica, no es que el trabajo de cardio para no ser monótono en la banda, entonces un día hago banda, otro día hago elíptica, otro día hago bicicleta estática, y así otro día salgo a trotar en la calle, inclusive otro día salgo a hacer la hora, pero en bicicleta pues, en la calle, ¿cierto? Ok, aquí entonces miren que dependiendo del equipo que yo estoy utilizando,
digamos que vamos a utilizar unos grupos musculares específicos, pero básicamente estamos utilizando las piernas y los brazos. Obviamente el sistema cardiovascular. En cambio, en el ejercicio Tabata utilizamos, como usted lo dice, muchos más grupos musculares. Entonces, por eso el ejercicio Tabata tiene que ser muy bien diseñado. El ejercicio Tabata encuentra usted en YouTube lo que quiera, pero usted tiene que encontrar un entrenador en YouTube que usted esté seguro que esté haciendo bien los planes de Tabata. ¿Por qué? Porque el Tabata no solamente ayuda a bajar de peso, sino como trabaja tantos grupos musculares, tren inferior, trabaja tren superior. Por ejemplo, uno de los ejercicios básicos del Tabata son las sentadillas. Otro ejercicio básico del Tabata son los skipping. Otro ejercicio básico del Tabata son las burpees. Yo no sé si saben cuáles son las burpees. Las burpees es que usted hace una sentadilla profunda, salta y vuelve a hacer sentadilla profunda. O otro tipo de burpees es que usted salta, hace una lagartija, vuelve y salta haciendo sentadillas profundas. Entonces miren que los grupos musculares en Tabata que se están trabajando son mucho más. Se dice que es un ejercicio más completo porque no solamente estás disminuyendo de peso, sino que paralelamente se está fortaleciendo el sistema muscular. Y eso es totalmente cierto. Claro que sí, trabajan grupos musculares, mayor número de grupos musculares. Por eso es que no todo el mundo puede hacer Tabata. Si usted hace Tabata al 50%, si usted hace Tabata como jugó Santa Fe ayer, no está haciendo nada. Usted tiene que hacer Tabata como jugó River Plate, a alta intensidad. Ahí es donde funciona el Tabata. De resto, no le va a funcionar el Tabata. Y llegar a esa intensidad de trabajar tantos grupos musculares en 20 minutos, direccionado al cardio, es complejo, es complicado. Esto no es para todos. ¿Listo? Entonces, para que no, es que yo llevo 3 meses haciendo Tabata y no disminuyo de peso. Seguramente no lo está haciendo en la intensidad que es. O si lo está haciendo en la intensidad que es, entonces el problema es la nutrición, que no está disminuyendo las kilocalorías que son para poder disminuir de peso. Entonces ahí es donde usted tiene que empezar a mirar y asesorarse de un profesional del tema. Gracias. Más preguntas, muchachos. Recuerden, y que se los estoy diciendo de una vez por segunda vez, voy a hacer preguntas direccionadas a las generalidades del metabolismo lipídico. Así que si se les olvidó metabolismo lipídico, por favor, repasen las generalidades del mismo. ¿Listo? Bueno, Laura Sofía, cuéntame. Ah, no. Bueno, listo. Entonces, bueno, muchachos. Profe, Sí, dime. entonces no importa el tipo de ejercicio, pues sea de resistencia o de fuerza, se utilizan igualmente los mismos sistemas. Básicamente, sí, básicamente. Sistema de fosfágenos, sistema anaerobio láctico y sistema aerobio. Y mira qué interesante tu pregunta, porque aquí, por ejemplo, aquí en este ejercicio pulsado, todo depende del descanso. Entonces, mire, si yo tengo un descanso en este ejercicio pulsado de 3 minutos, yo voy a recuperar el sistema fosfágeno. Entonces, el inicio del ejercicio siguiente, de la serie siguiente, al menos los 10 primeros segundos los voy a hacer a punta de fosfágeno. Este ejercicio lo hacen básicamente, por ejemplo, ejercicios para pesas, para ganar mucha masa muscular, o en halterofilia, o los pesistas. Ellos dan estos tiempos largos para recuperar la fosfocreatina y hacer un ejercicio con su máximo peso. O a veces un poquito más del peso que ellos levantan. Entonces, totalmente de acuerdo con usted. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, muchachos, quiero decirles algo. Ya esta es nuestra última clase. Ya nos vemos otra vez, espero, para el parcial. Entonces, nada, prendo la cámara. Entonces, nada, jóvenes, solamente quería decirles que me siento orgulloso de haberles dictado Bioquímica 2. Los felicito, muchachos, porque definitivamente llevamos casi 1 año y medio en este tema de la pandemia y a ustedes les ha tocado literalmente desde primer semestre estar metidos en este cuento de la virtualidad. Yo sé que es duro, adaptarse ha sido a veces difícil, aunque la adaptación para nosotros los docentes, aunque también ha sido un poco complicado, digamos que es más fácil que para ustedes, porque la juventud, la necesidad y el requerimiento de interacción social que ustedes tienen y que lo necesitan, muchachos, en términos sociales, académicos, es muy importante. Entonces yo los felicito, muchachos, por seguir aguantando y seguir firmes con un compromiso con la excelencia, como es el eslogan de la universidad. Tengan la plena seguridad que la facultad, que la universidad, que los docentes y toda la parte administrativa de la institución siempre ha procurado para darles a ustedes esa excelencia académica. Yo me siento muy orgulloso, en serio, y les doy un aplauso a ustedes por hacer lo que están haciendo y por aguantar y por estar ahí, muchachos, al frente y al pie del cañón con su proceso académico. Y tengan la plena seguridad que todos sus docentes y toda la facultad y toda la universidad también está haciendo todo por ustedes para que sean unos excelentes médicos y definitivamente sean unos profesionales no solamente buenos en la medicina, sino a nivel ético y a nivel de honestidad. Entonces, muchachos, yo los felicito. Como les digo, me siento muy orgulloso y ya tienen un docente, un profesor para toda su vida. Si podemos terminar Bioquímica 2 y si en 2 semestres en alguna asignatura usted necesita que le explique algo de bioquímica, ya saben, mi correo electrónico, me escriben, profe, necesito que me repasemos esto, con mucho gusto. Cuando usted esté por ahí ejerciendo su profesión, profe, es que me salió este caso clínico y no entiendo o no me acuerdo, con muchísimo gusto, que se vaya usted a hacer su especialización o su subespecialización, su fellow, lo que sea, que en 15 años yo todavía esté dando guerra por ahí y ustedes tengan alguna pregunta. Muchachos, yo ya voy a ser su profesor para toda la vida y eso significa que también me pueden molestar para cualquier pregunta, para cualquier cosa durante toda su vida y mientras yo esté vivo, ¿cierto? Entonces, nada, muchachos, yo los felicito, la verdad, y nada, para adelante que esta situación esperemos que poco a poco la vayamos solucionando con la vacunación, con el autocuidado y con todos los procesos de bioseguridad que nosotros podemos tener en la universidad y ojalá el próximo semestre poder al menos como mínimo, muchachos, entrar en una forma de alternancia y ojalá el próximo año ya estar a tope pues al 100% en la universidad. Esperemos que día a día las cosas evolucionen positivamente. Y nada, los felicito, muchachos, y muchas gracias porque con ustedes aprendí también muchísimo. Si alguno de ustedes quiere hacerme alguna retroalimentación por correo electrónico o si quiere aquí, como quiera. Para mí, muchachos, la retroalimentación es importante. Profe, vea, esto estuvo bien, pero vea, yo creo que usted tiene que mejorar en esto. Profe, yo creo que hay que mejorar esto, mejorar. Eso es importantísimo, muchachos, que nos lo hagan sentir a nosotros o que nos lo hagan saber, porque así nosotros mejoramos constantemente cada semestre. Nosotros también nos equivocamos, muchachos, nosotros no somos perfectos, nos equivocamos y mucho. Entonces, también ustedes nos tienen que hacer caer en cuenta, al menos yo soy muy abierto a eso, a la retroalimentación. De una manera muy respetuosa, profe, vea, quizás se puede cambiar esto, quizás, no sé, pero es que usted habla muy rápido, profe, entonces no, cálmese un poquito más. Entonces, ¿cierto? O cualquier cosa de forma, de fondo, bienvenida sea la retroalimentación. Entonces, nada, muchachos, que les vaya muy bien, que tengan un feliz día y ya nos veremos para el último parcial y nos volveremos a ver para la retroalimentación de ese último parcial. ¿Listo? Entonces, nada. Un abrazo y
Muchas gracias por dejarme entrar a sus casas a las 6 de la mañana todo este semestre. ¿Listo? Bueno, Muchas No, profe, gracias. muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchísimas gracias. Chao, profe, gracias por todo. Doctor, muchas gracias. Hasta chao, luego. muchachos. Ok, que estén bien.